El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? Jesús les contestó: ¿cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el esposo está con ellos? Mientras está con ellos el esposo no pueden ayunar, pero llegará el día en que el esposo les será quitado y entonces sí ayunarán. Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo, porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres. Se perdería el vino y se echarían a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. La presencia de Jesús en medio del pueblo de Israel le recuerda a los judíos esta unión, esta relación de Dios con su pueblo. Una relación que, como hemos visto el día de ayer en el Evangelio, se trata de una relación de esposos. Dios es el esposo, Jesucristo, y nosotros somos la esposa de Cristo. Esta es la relación. Una relación profunda, una relación estrecha, una relación real. Esto nos lo vuelve a manifestar este Evangelio que hemos escuchado. Jesús es el esposo, y mientras el esposo está presente, dice Jesús, no se puede ayunar. El ayuno vendrá cuando el esposo le sea arrebatado, es decir, en el momento de la prueba. Para nosotros el ayuno es una práctica piadosa que se obliga al menos 2 veces al año. En el pueblo de Israel, la práctica del ayuno era una práctica recurrente, inclusive se decía que se ayunara 2 veces a la semana. Jesús viene a renovar todo. La presencia de Jesús viene a manifestar una nueva forma de ver la realidad, una nueva forma de vivir. Y esta nueva forma de vivir, pues entonces requiere de aceptación, pero esta aceptación viene precedida de la conversión. No se puede aceptar la vida que Jesús nos trae si no nos renovamos nosotros. ¿Por qué? Porque la vida de Cristo es una vida renovada, no es una vida anticuada, una vida antigua. Sí, mira lo antiguo, pero lo renueva. Recordemos aquella imagen del día de ayer en el Evangelio de las tinajas, que decía el Evangelio de San Juan, servían para las purificaciones de los judíos. Pues sí, pero en el momento en que Jesús las miró, estaban vacías. Estaban vacías esas tinajas, manifestando así entonces que el culto judío, que la religión judía, las prácticas judías estaban vacías, huecas. ¿De qué sirve tanta práctica religiosa si al final no nos dice nada, si al final nos deja igual o peor, si no nos transforma? Por eso debemos de pensar también nosotros en nuestra vida religiosa, hacer una selección de prácticas.
No se trata de llenarnos de todas las prácticas, ni se trata de hacer todas las prácticas religiosas, ni se trata de hacer todo tipo de oraciones, no. Tenemos que seleccionar cuáles de ellas nos ayudan y nos aportan una vida nueva. ¿De qué sirve prácticas religiosas que nos dejan igual o peores? Que no logran transformar nuestra vida. Dice Jesús en otra parte del Evangelio: vean que yo hago nuevas todas las cosas. La presencia de Jesús entonces es novedad, es renovación, es transformación. Y la práctica del ayuno también. La práctica del ayuno en nuestros días tiene el objetivo, como lo hemos dicho en la oración colecta, tiene la intención de renovar nuestra vida, de hacernos tomar conciencia de lo que verdaderamente importa. Al privarnos de algo necesario, como es el alimento, me privo de la necesidad para darme cuenta de qué es lo que realmente importa. La práctica del ayuno en nuestros días es importante, es necesaria, pero hay que saber hacerla. Hay que saber también en qué momento hacerla. No podemos ayunar en días solemnes y en días de fiesta, porque ayunar en días solemnes y en días de fiesta va en contra de lo que hoy Jesús nos ha dicho. Mientras el novio está entre ustedes, no pueden ayunar. Ayunarán cuando el novio les sea arrebatado. La presencia del novio en la fiesta entonces es signo de alegría, es signo de gozo, es signo de todo va bien, estabilidad. Pero cuando el novio es arrebatado, entonces es signo de prueba, es signo de complicación, es signo de que en realidad falta algo, y entonces se ayuna. No podemos perder la mística del ayuno. ¿Y cuál es la mística del ayuno? Ayunamos en tiempo de prueba. Ayunamos en tiempo en que necesitamos verificar lo más importante en nuestra vida. Y en la práctica de la Iglesia, por eso notemos los ayunos puestos por la Iglesia, que son obligatorios, no están puestos en días solemnes. No ayunamos un domingo, que es un día solemne. No ayunamos en una solemnidad. Ayunamos en un tiempo donde necesitamos volver al origen, donde necesitamos volver al centro, donde necesitamos verificar qué es lo más importante en nuestra vida. Miércoles de ceniza y Viernes Santo. No son días solemnes. Deberíamos de cuestionar las prácticas de ayuno que ahora se promueven mucho. Si de veras son verdaderas, si de veras ayudan a la persona, o la desorientan o la pierden. Debemos apartarnos, por lo tanto, de todas aquellas prácticas que nos vacían de lo importante, de lo esencial. Debemos alejarnos de todas aquellas prácticas que no transforman la vida, que no nos transforman. Simplemente nos hacen ocupar un tiempo en nuestra vida, pero no nos han transformado. Revisemos nuestras prácticas piadosas. Y yo creo que es tiempo de discernir y quedarnos únicamente con las necesarias, con las que realmente están cambiando nuestras vidas, las que realmente
nos hacen descubrir lo esencial, las que realmente son capaces de convertirnos. Una conversión es lo más importante, la conversión. Escuchamos en la primera lectura cómo el Señor le hace ver al rey Saúl a través de Samuel que las prácticas que están llevando no están sirviendo, y les manifiesta que es lo que más importa, la obediencia a Dios. Y Saúl ha llenado al pueblo de Israel de prácticas, pero se ha olvidado de lo más importante, la obediencia a Dios. Y así estamos muchos de nosotros, llenos de prácticas, pero desobedientes. Desobedientes a Dios, desobedientes a la iglesia, desobedientes a nuestros pastores. ¿Qué sentido tiene entonces tanta práctica si no ha logrado mover y transformar nuestro corazón? Pues ojalá, queridos hermanos, que a la luz de la palabra de Dios refinemos nuestra vida y hagamos de veras un sincero discernimiento en nuestras prácticas. No hay que hacerlas por hacerlas. Verifica cuál de ellas realmente te está cambiando la vida, cuál de ellas te está uniendo realmente a Dios, cuál de ellas te hace obedecer los mandatos de Dios, porque las prácticas religiosas no son mandato de Dios, no son mandato de Dios, nacen de la fe de la gente, pero no son un mandato de Dios. Eso hay que tenerlo en cuenta. Nacen de la fe y son válidas precisamente porque nacen de la fe. La fe de la gente le mueve a hacer tipos de prácticas, pero hay que discernirlas continuamente. Ayer decía yo en la homilía que debemos de aprender a cambiar nuestras estrategias, a veces aferrados a seguir nuestros propios criterios. Y en este sentido de las prácticas, pues también queremos seguir a Dios, queremos amar a Dios, pero según nuestras prácticas, y nos llenamos de prácticas y al final nos damos cuenta de que no nos funcionan, de que seguimos siendo las mismas personas, de que seguimos siendo los mismos pecadores. Y debemos de cambiar de estrategia. Aquellas palabras que María dijo a los sirvientes en el Evangelio de ayer: hagan lo que Él les diga. Hagan lo que Él les diga. En nuestra vida religiosa también hay que hacer lo que Él nos dice, no lo que yo quiero. Ay, es que yo quiero rezar esto. Pues sí, pero lo has hecho y mira, ¿y cómo estás? De nada te ha servido. No eres más santa, no eres más santo. Hay que aprender a escuchar más a Dios y dejarnos guiar por Él. Vuelvo a repetir, las prácticas piadosas no son un mandato de Dios, nacen de la fe de la gente, pero no son un mandato de Dios. Y a veces las tomamos más como un mandato, como que si fuera lo más importante, y no. Hagan lo que Él les diga. ¿Qué es lo que el Señor nos dice? Obedezcan. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Perdonen a sus enemigos, hagan oración por ellos. Eso es lo que el Señor nos pide. Pues ojalá, queridos hermanos, que hagamos un discernimiento en nuestras prácticas. A vino nuevo, odres nuevos, conversión.
transformación. ¿Cuáles de ellas te han transformado de veras? ¿Cuáles prácticas que tú realizas de veras te han hecho mejor o peor? Y hay que abandonar lo que no nos esté mejorando, porque en lugar de beneficiarnos, nos está dañando. Que así sea.